Hola a todos, hoy vamos a hacer una aproximación del primer reloj G-Shock con sistema operativo de Google. Esto crea un antes y un después de la gama top de G-Shock. El 1 de abril del 2021 en Tokio, Casio Computer Company anunció el lanzamiento del primer reloj con el primer sistema operativo Wear OS de Google. Este reloj, full desarrollado, ofrece funciones que te ayudan a mantenerte mediante los objetivos de actividad y seguimiento o tracking de tu estado físico. Además de recibir llamadas, mandar mensajes, chatear con tus amigos, utilizar el GPS, seguimiento en mapas, resistencia de golpes, resistencia de agua y muchísimas cosas más. Todas esas combinaciones en un reloj que nunca habíamos visto antes. Además, tiene un micrófono y puedes utilizar el asistente de Google, Hey Google. De esta forma, él realiza acciones por ti sin necesidad de tocar el reloj. Tienes además la opción de utilizar la pantalla táctil para seleccionar aplicaciones y funciones. Además, vas a poder cambiar los modos de diseño. Entre otras cosas, puedes customizarlo, es decir, la pista que hayas elegido o descargado podrás cambiar de color ciertos detalles. Por ejemplo, en vez que la manecilla sea de color azul, cambiarla a color rojo. Otra cosa que me sorprendió y me encantó de este reloj es lo siguiente: estos relojes top e inteligentes G-Shock vienen en pantalla en negativo, pero con este reloj lo puedes cambiar a positivo, solo cambiando unas opciones. Pantalla de doble capa. Vas a ver la sombra de los números en modo monocromático. Pantalla LCD y tecnología FSTN. Batería de litio, 1 día y medio a 30 días, dependiendo del uso. Full funciones es 1,5 días, ya sabes. Asimismo, tiene puesta y salida del sol, tiene conectividad Wi-Fi 802.11 y se enlaza vía Bluetooth al celular, entre otras cosas. Además, según fuentes no confirmadas, este reloj dispone 8 GB de almacenamiento, 1 GB de RAM. El procesador para celulares Snapdragon Wear 3100. Con respecto a las dimensiones, es relativamente grande y al final de este video haremos una comparación con el GBD H1000. Vamos a ver rápidamente, la caja viene así. Y aquí tenemos este top de los top. ¡Qué bestia! Me gusta esto que diga Wear OS by Google. Nunca me imaginé que G-Shock iba a sacar un reloj así, pero sí escuché que se rumoreaba que estaban haciendo cosas muy sorprendentes por el lado de Casio. Acá solo te indica algunas de las funciones que tiene. Les faltaría poner acelerómetro, girómetro, aplicaciones, contador de pasos, etc. que tiene este gran reloj. Acá me sale un código de barras que no es el que todos conocemos. Si alguien sabe, lo pone en los comentarios, a ver qué significa. El código de barras y el código del reloj GSWH1000-1JR. El JR significa que viene directamente de Japón, es decir, ahí se ha comprado en el mismo Japón, por lo que vamos a ver que el manual viene todo en japonés. Para sacar esta caja de cartón está medio complicado, lo sacamos con mucho cuidado, no se vaya a romper. Lo primero que notamos, las letras G-Shock en plateado, que ya nos tenía acostumbrado G-Shock, y con esa misma estructura de caja que vienen los modelos GBD H1000, su antecesor. Si comparamos el empaque externo es muy similar, lleva las mismas letras plateadas, aunque este último reloj te especifica más las funciones en este empaque. Con respecto al empaque interno, el GSW es de cartón prensado, un empaque más elegante, todo negro, y la caja es más grande, mientras que el GBD es papel cartón y el empaque más deportivo. Ah, mira, primera vez que veo que le pongan un sticker como de papel con el diseño de pantalla. Más bien pensé que me habían estafado. Vamos a ver con qué viene.
Lo primero que vemos es una hoja en japonés. Vamos a escanear con el celular. Desde aquí puedes escanearlo con tu celular. Pasas en la pantalla nomás. Nos sale una serie de videos. Debe ser un tutorial de cómo configurarlo en los primeros pasos, me imagino. Este es el manual en japonés, como les decía. Por ahora estos relojes se van a conseguir en Japón. Próximamente habrá la versión que vendan en América, lo cual el manual va a estar en varios idiomas. Y por último el cable. Tiene un tipo de conexión USB-C. Pero va a ir al costado del reloj para poder cargarlo. Ojo, este reloj no tiene panel solar, no es solar. Por lo que sí o sí tienes que cargarlo mediante este cable. Este cable es difícil de conseguir. Por eso, si se te pierde, a llorar al río. El cable va a decir AWM E101344 Style 2725 BW-1 80 grados centígrados 30 voltios Space Shuttle-Z. En el lado del USB no figura ninguna marca. Creo que la mejor forma de cargar es el reloj boca abajo, por la estabilidad y mediante una laptop prendida. Acá comprobamos que la punta del cargador tiene un imán. Esto es para que haya un mejor agarre a la hora de cargar. Sacamos el reloj. Lleva su mica transparente protectora, aparte del sticker protector. Al costado no vemos ninguna línea divisoria de encapsulado, es impresionante. En un botón encontramos el conector para el cable cargador, justo ese lado izquierdo. Acá se ve lo que sería el micrófono. Y este lado de costado derecho vemos 3 botones. El reloj de por sí y la correa tienen un diseño entre reptiliano y tecnología de última generación. La correa, la parte externa, está como doblada y tiene como 2 líneas que ensalzan el doblado. Esta parte externa es un poco áspera porque tiene unos hexagonales pequeñísimos, como si fuera un panal de abejas de color negro totalmente. Ese tipo de doblado hace que sea muy cómodo ponerte el reloj. Tiene un mejor agarre, como si el reloj fuera parte de la muñeca. El lado interno, la correa sí es suave. El código de las 2 correas es P11, así de simple. Atrás en la tapa dice Made in Japan y la hebilla también dice Japan. Y algo que es obvio recordar es que estos relojes Top G-Shock sí dice Japan, y más si vienen directamente de Japón, si el código termina en 1J o 1JR. Estos soportes es para que no se nos gire la muñeca y también tiene el patrón hexagonal. La correa es independiente del soporte y la puedes ajustar mediante un desarmador Allen. A diferencia de otros modelos top como los Madmaster, este reloj lleva tornillos estrella, lo que hace mucho más fácil el desarme de este. Escondidos en el soporte encontraremos más tornillos. Este es el tag que viene así. El código de barras. Al sacarle la etiqueta, vimos que el reloj estaba apagado. Como no sabía cómo prenderlo, lo que hice fue conectarle el cable tipo USB-C y al toque se activó. Y me salió que tenía 56%. Lo recomendable es dejarlo hasta que diga 99 o 100% y de ahí sacar el cable. Pero después que nos salga este porcentaje, el reloj va a iniciar el sistema operativo y de frente te va a pedir que instales en tu celular la aplicación Wear OS y lo conectes aquí. Es relativamente fácil. Este sistema operativo es muy amigable, aunque al comienzo va a ser complicado no saber qué botón apretar, a dónde ir, cómo regresar, pero conforme vayas familiarizándote, sabrás cómo bucear en este gran océano de funciones. Intenté conectarlo mediante un iPhone,
El que tengo es el XR y no pude conectarlo. Reseteé el sistema del reloj como me indica el tutorial y tampoco se pudo. Pero con mi celular Android, un Samsung A30, sí se pudo y rápidamente, sin ningún tipo de problema. El lado derecho es la pantalla del iPhone. Acá compruebo que no pude conectarlo. Intenté de varias formas, incluso reseteé el sistema del reloj y lo desenlacé en el celular, comenzando de nuevo y haciendo todas las recomendaciones de Google y nada, aunque en la página de Google dice que sí se puede conectar con un iPhone. Si lo ves apagado, para prender el reloj mantienes apretado el botón del medio. Ten cuidado de elegir algún idioma que no entiendas, como el japonés o chino. Después no vas a poder salir de ahí. El primer paso, no te debes equivocar. Elige bien el idioma. Si en esta parte te equivocas, puedes mantener apretado el botón del medio y elegir apagar. O bien deslizar desde la izquierda hasta volver a la configuración de idiomas. Para configurar mi celular Android con el reloj, lo que hice fue seguir todos los pasos dentro de la pantalla aplicación y conectó sin problemas. En realidad la conexión no debe durar más de 2 minutos. Si ves que está durando demasiado, tienes que volverlo a hacer. Acá te va a salir el código del modelo, seguido de un número. Me imagino que este número debe ser distinto en cada reloj, para permitir la identificación de este. Acá en esta parte donde dice este proceso podría tardar algunos minutos, en realidad no tarda mucho, yo diría ni un minuto, pero si se demora demasiado lo tendrías que hacer de nuevo, porque significa que no habría enlazado bien. Una vez terminado este proceso, ya se comenzaría a utilizar el reloj, tanto como dentro del reloj como por aplicación. Bueno, eso es una aproximación de lo que es este gran reloj. La diferencia de diseño con el GBD es que este GSW, la pantalla LCD abarca más, es más grande. Tiene un diseño muy parecido, pero es distinto. Este reloj GSW se va a conectar mucho más rápido al GPS, porque tiene otro sistema de posicionamiento llamado GLONASS, y ambos en coordinación hace que sea más rápido la recepción satelital. La forma de los soportes son distintos en ambos relojes, y la forma, el diseño de la tapa de atrás también. El GSW tiene la forma más parecida a un Madmaster GW-G1000 que el GBD. Espero que te haya gustado y servido este video. No te olvides de darle un me gusta y seguirme en mi canal. Gracias por ver este video.